Hola, soy Isaac Prada, ya sabes que siempre te hablo en mis vídeos de competitividad para pymes y en particular para enseñarte cómo tener un negocio 8x8 con la habilidad del Competitive Manager, con una habilidad para saber analizar la competitividad de negocios. Esto te puede servir si quieres montar tu negocio, puedes montarlo como profesional independiente con esa habilidad para ayudar a otros negocios a ser más competitivos, a sobrevivir, a salir adelante en esta crisis. Si tienes tu idea de negocio y quieres montar tu idea de negocio sobre una nueva tecnología, sobre una nueva idea de cualquier tipo que tengas, esto te sirve para tener el paso a paso de los errores que no tienes que cometer, de los atajos que puedes usar para llegar más pronto a conseguir los resultados, el negocio que quieres. Y si ya tienes tu negocio, te puede servir para hacer un análisis en función de la etapa en la que estés de vida de un negocio, para hacer un análisis de ver cómo está la competitividad de tu negocio y saber en concreto, aterrizado sobre el terreno, cuáles son las prioridades, en qué te tienes que centrar de verdad para hacer que tu negocio sea más competitivo, sobre todo en una situación tan crítica como esta de la crisis. En este vídeo, en concreto, voy a recorrer una tendencia, voy a meterme en más detalle de una de las 8 tendencias que compartía hace unas semanas en mi directo de los miércoles, lo puedes ver en mi canal de YouTube, las 8 tendencias que yo creo que van a ser más importantes en la era COVID y post-COVID. Además, hacía un análisis comparándolo con las tendencias que grandes corporaciones, empresas, instituciones como Forbes, como la Universidad de Harvard, como Business Week, distintas publicaciones hacían antes de la crisis, en 2020, en 2018, en 2019, y luego qué ha pasado después del COVID y qué va a pasar en la famosa nueva normalidad. Bueno, pues he analizado 2 tendencias ya, la digitalización, pero entrando en detalle, porque digitalización habla mucha gente de ello, pero hay que entrar en detalle en concreto de cuál es el impacto real que la digitalización va a tener en los negocios pequeños, los futuros negocios que se monten, los negocios grandes, pero al final, ¿en qué áreas concretas tiene impacto la digitalización? Luego el segundo de los puntos, la segunda gran tendencia, es la tendencia de las comunidades de iguales, de no solo las redes sociales, sino mucho más allá, comunidades donde haya gente con los mismos valores, con las mismas preocupaciones, con los mismos dolores. Ya hay muchas comunidades y las redes sociales evidentemente le han dado un impulso, pero eso va a ser una tendencia cada vez más importante, sobre todo después de unos meses en los que el mundo se ha demostrado a sí mismo que puede ser todavía mucho más digital, que hay muchas más cosas que se pueden hacer digitalmente de las que nos creíamos que se podían hacer antes. Y esto no es ni bueno ni malo, al final, como todo, hay que saber ver esa tendencia y saber aprovecharla para bien, porque al final tampoco se trata de que nuestra vida, por lo menos en mi opinión, se vuelva al 100% digital, pero evidentemente va a haber mucho más digital, mucho más componente digital que antes. Y hemos visto muchas más cosas que somos capaces de hacer digitalmente hoy. Así que esas son las 2 primeras tendencias. Hay 8. Hoy me voy a centrar en la tercera. Y la experiencia, ya te he hecho un spoiler de cuál es la tendencia. La tendencia en la que me voy a centrar hoy son las experiencias personalizadas de cliente. ¿Por qué y cómo tiene que hacer un negocio para dar de verdad experiencias personalizadas de cliente y que no se quede en que ahora esto está de moda y hay que meterlo de cualquier manera con calzador? Hace poco llamaba hace un tiempo a un supermercado local para hacerle una reclamación sobre un servicio que ofrecían, y en el típico servicio de teleoperador, en lugar de decirme, bueno, pues bienvenido por llamar a Supermercados X, estamos aquí para atenderle, nos encanta, lo que dicen todos, nos preocupa muchísimo su llamada, o su llamada es muy importante para nosotros y te tienen media hora esperando. En este supermercado lo hicieron diferente y muy mal, en mi opinión. Dijeron, vamos a ponerle en contacto con un generador de experiencias. En lugar de decir con un asistente, con un técnico, dijeron un generador de experiencias para una llamada a un supermercado. Al final, si la experiencia de atención al cliente es única, es wow, es maravillosa, de verdad me transmiten que están preocupados de verdad, auténticamente por mi problema, yo ya sabré que eso es una experiencia. No tienes que decirme, no tienes que ponerle la etiqueta al teleoperador de generador de experiencias para que aquello sea una experiencia. Eso es una manera muy tonta, muy poco auténtica de transmitir de verdad una experiencia al cliente. Así que para no caer en eso, vamos a ver en verdad cuál es la manera adecuada, óptima de desarrollar tu experiencia de cliente para cualquier pyme, seas un negocio que va a empezar de cero o seas una empresa pequeña o mediana que ya lleva unos años funcionando. Fíjate que lo primero es que quizá hayas oído hablar y si no has oído hablar es un concepto interesante, del concepto del mapa de la experiencia de cliente, del mapa de la jornada de cliente, y es un concepto que está muy bien, pero ya no existe. O ya no existe como existía hace unos años, cuando, por ejemplo, corrientes como el pensamiento de diseño y muchas otras, pues hacen referencia a esta herramienta, a esta técnica. ¿Qué era esto de la jornada del cliente? Bueno, pues al final tú pensabas en
las distintas opciones que tenía tu cliente de entrar en contacto con tu negocio. Podía ser a través de una publicidad en un medio escrito, en la televisión, si eras un negocio que anunciara en televisión, o más habitualmente pues en redes sociales, o a través de referidos boca a oreja por sus amigos o familiares. Luego entraba en tu página web, por ejemplo, imagínate que tienes una tienda de perfumes online. Pues entraba en tu página web, veía los distintos perfumes, a lo mejor salía, preguntaba en distintos foros, se metía a ver opiniones, luego volvía a contactar contigo en una red social, se volvía a acordar, volvía a meterse en la web, entraba, veía el perfume que le gustaba, a lo mejor era el cumpleaños de su mujer o de alguna persona a la que le quisiera regalar un perfume, su mujer, su marido, un amigo, compraba el perfume, se quedaba más o menos contento, si habías tenido una buena experiencia de cliente con él, pues se quedaba más contento y volvía a comprar o incluso te recomendaba a otras personas. Bien, eso era la jornada de cliente, todos los puntos de contacto de tu cliente desde que te conoce por primera vez hasta que te compra e idealmente te refiere a otros clientes o tiene una segunda compra, una tercera compra. Se convierte en un cliente recurrente. Bueno, eso estaba muy bien. Pero al final, como concepto está bien, pero hoy en día ya no existe, porque al final hay tantas posibles combinaciones de jornadas de cliente que no puedes analizarlas todas. No puedes analizar que un cliente a lo mejor te haya visto la primera vez en un anuncio en el teléfono móvil, en redes sociales a través del móvil. Luego entra en el ordenador, luego le pregunta a un amigo, a un familiar, está un tiempo sin comprar, luego entra en un foro, ve opiniones, luego alguien que conoce ha comprado un producto, luego te ve en otra red social, luego te ve directamente en tu página web o en una promoción en otro medio. Al final hay tantísimas combinaciones que lo que estaba muy bonito como idea de la jornada de cliente se convierte en miles o cientos por lo menos de combinaciones posibles. Así que no se trata de analizar la jornada del cliente exhaustiva, pero sí tienes que tener lo que yo llamo un diseño de una experiencia base. ¿De cuál es la experiencia base para tu cliente habitual? ¿Cuál es la experiencia habitual? La jornada habitual, si quieres, no metiéndote en tanto detalle de dónde te conoces, si te ha visto en el móvil, en el ordenador, en tal plataforma, en Instagram, en Facebook. Eso es importante para la analítica, hablaremos luego los datos. Pero para tener la experiencia global, lo más importante es analizar los puntos importantes de esa experiencia. Cómo te contacta, cómo te ve por primera vez, cuál es el primer contacto con alguien de tu equipo, con alguno de tus productos, cuál es la experiencia de compra, fácil de comprar, difícil de comprar, tiene claro cuáles son las opiniones de otras personas sobre ese producto y es fácil que vuelva a comprar y es fácil que te refiera, que te recomiende a otras personas de su círculo porque eso es crítico para crecer. Bueno, pues al final estos son algunos de los elementos de una experiencia base para cualquier negocio, desde una cafetería, una casa rural, un gimnasio, un centro de estética, un centro médico de un dentista, cualquier pyme, cualquier pequeño negocio, cualquier micropyme, empresas de menos de 10 trabajadores, de menos de 2 millones de euros de facturación. Al final todo esto es la experiencia base, la experiencia del cliente promedio. Si tienes 3 clientes promedios, lo que se llama avatar, tu cliente objetivo pero más profundo, lo que se llama en marketing el avatar. Bueno, pues si tienes 3, por ejemplo, si tienes un centro de estética, por ejemplo, centro de fisioterapia, que el ejemplo creo que se entiende mejor, un centro de fisioterapia para aplicarte masajes de fisioterapia y tienes un perfil de personas mayores, un perfil de profesionales y un perfil de jóvenes deportistas. Bueno, pues a lo mejor la experiencia base la tienes que diseñar porque son diferentes para cada uno de esos tipos de cliente fundamentales. Pero no te metes en más detalle. Diseñas la experiencia base para el promedio de los clientes jóvenes deportistas, el promedio de los clientes ejecutivos de 35 a 55 años y el promedio de tu cliente de persona más mayor de 65 o 70 años. Bien, una vez que tienes esa experiencia base, tienes que tener claro 2 criterios que tiene que conseguir esa experiencia base. Hoy los negocios cada vez compiten de una manera más polarizada, así que o eres premium u ofreces una experiencia muy diferente o eres low cost, tienes que competir en precio y empresas que tengan mucho más volumen o de países asiáticos van a arrasar contigo. Así que lo más importante es que ofrezcas una experiencia premium y para eso tienes que centrarte en 2 valores fundamentales en mi experiencia. 1, conseguir lo que los americanos llaman de manera muy gráfica el efecto wow en tus clientes. Que tus clientes cuando alguien les dice, bueno, ¿qué tal el centro de fisioterapia de Juan? Bueno, pues que al final no digan, bueno, pues bastante bien. Eso de bastante bien, de, bueno, pues no está mal, eso no es lo que hoy vale. Porque hoy pueden aparecer centros de fisioterapia como setas y al final te van a barrer del mapa como no tengas una experiencia de cliente única. Así que tienes que generar en tus clientes un efecto wow, que digan, ¡buah! Es que es una maravilla la experiencia porque es que el masaje es una pasada, no el precio.
El masaje es una pasada, la atención al cliente, te llaman por tu nombre desde el primer momento y está una persona contigo desde que entras haciéndote el masaje hasta que sales. Tu propio fisioterapeuta al final no es alguien que está casi como en una producción en cadena, que llega uno, llega otro, llega otro. Al final, esa es la respuesta que quieres de tus clientes, un efecto wow. Y por otra parte, siempre dar más de lo que prometes, lo que en inglés se llama el over delivery, por si lo ves así, por si ves ese término en internet, cuando busques información sobre experiencia de cliente y las empresas que mejores experiencias de cliente dan, bueno, pues al final es over delivery, siempre es prometes una cosa que sea muy buena, que sea atractiva, que sea auténtica y que sea real, porque si no, no funciona, pero siempre das un poquito más, siempre das un bonus, siempre das algo más. Esto es como en un concierto, cuando al final te han prometido 1 hora y media de concierto y tu banda favorita, tu grupo favorito se queda dando media hora más de concierto. Si te hubieran prometido 2 horas, con las mismas canciones seguro que no saldrías igual de contento. Porque si te prometen 1 hora y media y ves que no solo dan eso y al máximo nivel, sino dan media hora más, eso es lo que te ayuda a tener un efecto wow también y a saber que te han dado mucho más de lo que te prometían, que ya de por sí era atractivo, como te decía. Así que esos dos valores, efecto wow y siempre dar más de lo que prometes, son claves para cómo diseñar esa experiencia base de cliente. Y ahora bien, todo esto es muy bonito, has diseñado tu experiencia base, pero ¿funciona? ¿No funciona? ¿He acertado o no he acertado? Al final, el único que tiene la razón es el cliente. Así que la clave, cuando tienes esta experiencia base diseñada y cuando lo has empezado a analizar con clientes reales, en tu centro de estética, en tu clínica dental, en tu tienda de barrio, sea del tipo que sea, pues al final, cuando le has dedicado el tiempo para mimar estos detalles, fíjate, piensa conmigo, ¿tú crees que la mayoría de los bares, de las cafeterías, de las tiendas de barrio se han parado a pensar en esto? Todos intentan competir en precio, en promoción, en la primera promoción que se le ocurre, desayunos a 2 por 1, desayunos con el zumo de naranja por solo 1 euro más, todo eso está muy bien, pero al final si no tienes una estrategia base, si no tienes algo coherente, si no has pensado, y no se trata de echar días y días en pensar, si no le dedicas un día, unas horas de calidad a pensar bien en esta experiencia para diferenciarte claramente del resto, tener una ventaja competitiva frente al resto de los que hacen más o menos lo mismo, pues al final vas a perder muchas opciones de sobrevivir y salir adelante, especialmente en momentos tan duros como esta crisis. Así que por eso es importante que cualquier tienda, una floristería, un centro de estética, una clínica dental o un bar se dediquen también a pensar en cuál es la experiencia base de su cliente. Una vez que la has diseñado y la has empezado a probar con tus clientes, hay dos aspectos fundamentales que tienes que cuidar y que tienes que analizar. El primero de ellos es que la experiencia de cliente se tiene que traducir en un contacto uno a uno con tus clientes. Y esto vale para una empresa en la que solo estás tú trabajando como autónomo, puede ser una tienda de artesanía, puede ser una tienda de flores en las que solo estás tú, lo que sea. Puede ser una empresa pequeña que tenga 5 o 10 trabajadores, puede ser una multinacional, pero al final todas las empresas hoy en día, cada vez más, tienen que enfocarse en un contacto uno a uno con su cliente, en que los clientes sientan que de verdad la empresa les está hablando a ellos. Hay herramientas para que esto se pueda automatizar o semiautomatizar, pero siempre desde la autenticidad, desde la transparencia, tienes que conseguir que tu cliente sienta que le estás hablando a él y que de verdad el mensaje que le estés transmitiendo, los contenidos que le estás mandando por correo electrónico, las promociones que le ofreces sean para él, para sus gustos, necesidades, para los beneficios que de verdad él está buscando y que a él le interesan y no para cualquier tipo de cliente de tu empresa. Así que es súper importante que al final, si tienes unas promociones especiales, lo hagas para tu tipo de cliente en particular. Lo que te decía antes del centro de fisioterapia, no le mandes a una persona de 70 años una promoción que claramente es para un deportista joven. Para prepararte tu siguiente Ironman, pues al final tenemos un tipo de masaje especial. No estoy diciendo que la gente de 70 años no lo pueda hacer, que lo hacen, sin duda, pero no es el mensaje para la mayoría de ese tipo de clientes. Así que tienes que hacer que cada uno se sienta especial en los mensajes que haces, en los contenidos que das, en la manera de responder de tu servicio de atención al cliente, sea a través de WhatsApp, sea a través de las redes sociales, a través de la página web, a través de un chat de tu web o a través del teléfono, lo que sea. Pero la gente tiene que sentir que el contacto es uno a uno. Y el segundo aspecto es analizar. Analizar no solo mediante un cuestionario a los clientes, que la mayoría no te lo contestarán o no te lo contestarán de la manera más fiel posible porque se lo haces justo en un momento en el que ya están deseando salir de tu tienda o irse porque no lo has integrado bien en la experiencia de cliente. Así que no solo es cuestionarios, hay muchas otras técnicas y no tienes que irte tampoco, hay herramientas muy sencillas, pero tampoco tienes que irte a inteligencia artificial, a Big Data, Machine Learning, a Deep Learning, todo eso está muy bien y hay
versiones incluso de software que ya incorporan estos análisis muy sencillitos. Google Analytics, por ejemplo, para tus campañas de marketing, muy sencillo, gratuito de usar y ya tiene todos estos algoritmos o buena parte de ellos metidos dentro de todas estas tecnologías, pero simplemente es que te centres en analizar cuáles son los aspectos más importantes, las cosas que tienes que medir más importantes. Ya sabes, menos es más. ¿Qué tienes que medir de tu experiencia de cliente para saber si de verdad está funcionando? Y básicamente tienes que medir indicadores. Me gusta utilizar la terminología, no es mía, pero me gusta mucho utilizar la terminología de indicadores de valor e indicadores de crecimiento. ¿Qué es esto de indicador de valor e indicador de crecimiento? Indicadores de valor son indicadores que te demuestran cómo ha sido la experiencia para un cliente. Indicadores de crecimiento es lo que te permite saber si, gracias a que esa experiencia ha sido buena o mala, eso va a ayudarte a crecer en número de clientes. Por ejemplo, indicadores de valor es cuando un cliente te dice que su experiencia ha sido de 9, o de 1 a 5, de 5. Pero un indicador de crecimiento es la típica pregunta que te hacen en muchas plataformas de ¿qué opciones hay o qué posibilidades hay de que recomendaras este servicio a otro cliente de 0 a 100? ¿Un 90%, un 10%? Bueno, pues eso, si muchos clientes te dan una valoración alta, eso está bien integrado en las preguntas, en la experiencia base de cliente, como para que el cliente te esté dando respuestas fiables. Pues si te dice que en un 90% recomendará tu servicio, eso es un indicador de crecimiento. Así que, ¿qué cosas tienes que medir? ¿Cuál es la manera más sencilla de preguntarle a tu cliente con una o dos preguntas nada más para saber si le ha gustado la experiencia y si la recomendaría? Y le puedes dar una opción, siempre muy interesante, de una respuesta abierta. Así que si haces, y esto no es un cuestionario general para todos, es una manera de darte una idea de cómo hacer algo muy sencillo, pero que ya tenga la información adecuada. Para no poner cualquier tipo de pregunta, porque hay que hacerle una encuesta a los clientes. Si le pones una de cuál ha sido la nota que le pondrías a mi atención al cliente o a mi experiencia global, ¿cuál sería la posibilidad de 0 a 100? Estoy inventando sobre la marcha, así que luego tienes que redactarlo bien, pero ¿cuál sería la posibilidad de 0 a 100 de que recomendaras esto a algún familiar, a algún amigo? Y tercera, danos una opinión escrita, breve, pero abierta. Por eso le dejas una cajita para que pueda escribir, no le das opciones. ¿Cuál es tu experiencia general? ¿Cómo nos describirías tu experiencia general con nosotros y si hay algún aspecto que podamos mejorar? Eso a un cliente le cuesta 30 segundos hacerlo. Si se lo haces en el momento adecuado de experiencia, en el que está en el momento más guau de la experiencia, pues te va a dar una respuesta más fiable y te va a dar una respuesta que te va a ayudar mejor a mejorar todavía, valga la redundancia, a optimizar tu experiencia de cliente. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos eventos presenciales de formación, pues cuidamos el momento en el que pides feedback, no para que no sea auténtico, sino para que la gente te lo dé de mejor grado en el momento en el que han hecho pues una experiencia de dinámica por equipos más chula, más interactiva, más sorprendente. Justo después les decimos, venga, pues para no hacerlo justo al final, cuando todo el mundo está pensando en voy a pedir un taxi para irme, tengo que ir al aeropuerto que no llego, tengo que ir a recoger a los niños a la escuela, bueno, pues tienes que integrar el momento de pedir feedback y si lo haces de manera original, con una aplicación en el móvil que hay mil versiones, por ejemplo, mentimeter.com, menti.com, para que lo hagas gratuito, pues al final es una manera interactiva, diferente, original, tienes que diferenciarte, tienes que saber integrarlo en el momento adecuado de la experiencia de cliente. Todo eso, al final, para que las respuestas sean lo más fiables posibles y para conseguir ¿qué? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Que tu cliente tenga la mejor experiencia, por supuesto, pero que tu cliente, y eso es lo que te va a hacer crecer muchísimo de manera explosiva, que tu cliente se convierta en tu mejor embajador, mucho mejor que tus campañas de marketing, mucho mejor que cualquier publicidad que hagas, que cualquier cosa que digas tú, es lo que va a decir de ti tu negocio. Ya sabes, esa reflexión tan importante sobre las marcas que dice que la imagen de marca no la creas tú, la crean tus clientes. Tú tienes que mantenerla, pero tus clientes son los que crean tu imagen de marca al final mejor o peor. Y al final se trata de darse cuenta de que, como te decía, un centro de estética, una clínica dental, una floristería, una casa rural, un gimnasio, todos, si quieren diferenciarse de verdad, si quieren conectar mucho más, que no solo es tener contactos con tus clientes, es conectar de verdad con ellos para tener una relación más duradera, más profunda, a prueba de crisis, tienen que cuidar, todos los negocios tienen que cuidar, sobre todo las pymes que no conocen estas técnicas, que piensan que no son para ellos en muchos casos, tienen que cuidar la experiencia de cliente. Con ese concepto de diseñar la experiencia base para cada tipo de cliente,
con esos dos criterios fundamentales para saber si está bien diseñado o no, crea un efecto wow, es que tienes que ir a este negocio, tienes que ir a esta clínica dental, porque es que es una experiencia, tienes que conocerlo. Al final parece que lo estoy exagerando, pero de verdad tienes que conectar con tu cliente para que casi estén a ese nivel recomendando tu negocio, aunque sea una clínica dental donde casi ninguno quiere ir porque está pensando que le van a hacer más o menos daño. Pues en ese tipo de negocios es donde más te puedes diferenciar precisamente. Cuando más dolores, más miedos, más reticencias hay en tus clientes, cuando consigues de verdad una experiencia de cliente diferencial, tus clientes van a poder recomendarte muchísimo más. Así que ese efecto wow y luego siempre dar más de lo que prometes, de manera auténtica prometer y de manera auténtica siempre sorprender al cliente para que también diga wow por eso, porque le das más de lo que le prometías. Y luego, ¿cuáles son dos patas, dos elementos fundamentales para que analices y mejores cada vez más tu experiencia de cliente? Bueno, pues uno, asegurarte de si estás teniendo un contacto de verdad uno a uno con tu cliente, que tu cliente sienta que le estás hablando a él, que estás preocupado de verdad, de manera auténtica por sus problemas y al final acoplarlo combinarlo con el análisis de datos reales que hayas tomado de tu cliente, si lo haces, por ejemplo, con esas 3 preguntas que te daba de ejemplo, de manera muy general, pero que tienes que asegurarte que estás tomando los datos de tu cliente de manera fiable, que te está respondiendo bien, que no te está respondiendo por responder deprisa y corriendo. Para eso lo tienes que integrar en el momento adecuado de la experiencia y por otra parte tienes que tener esa idea de indicadores de valor e indicadores de crecimiento, medir cosas que te permitan analizar el valor de la experiencia y otras que te permitan analizar cómo ese cliente va a poder actuar de embajador de tu marca, porque eso es lo fundamental. No solo convertir a un cliente en cliente recurrente que te vuelva a comprar una vez para no tener que estar continuamente captando nuevos clientes o que el 100% de tus clientes no tengan que ser nuevos clientes, pero no solo que un cliente se convierta en recurrente, sino que además sea embajador de tu marca. Ya digo, este concepto de la experiencia de cliente, la mayoría de las pymes, no sé qué porcentaje, pero la mayoría de las pymes no lo conoce o si lo conoce no lo está poniendo en práctica, piensa que no es para ellos y hay una grandísima oportunidad de diferenciarte, de sobrevivir a esta crisis, de salir adelante. Si montas un negocio o si ya tienes un negocio, si lo aplicas, este concepto también a tu negocio, para tener una experiencia que, como te contaba hace unos meses, no sea como esa del teleoperador al que de repente llaman generador de experiencia porque hay que tener cuidado, hay que vigilar, hay que cuidar la experiencia de cliente. No, hay que hacerlo de manera auténtica, de manera que tenga sentido, de manera que sea coherente y de manera que ponga al cliente lo primero. Así de verdad vas a construir una experiencia de cliente de un negocio 8x8. Un negocio todoterreno que sobreviva a la crisis, que crezca incluso en estos momentos difíciles y esa es la base de la habilidad de un competitive manager. El saber que esta experiencia también es uno de los pilares de un negocio 8x8 para cualquier tipo de empresas, también para las pymes y micropymes. Así que espero que este concepto te sirva si estás pensando en montar un negocio o si ya tienes un negocio para incorporarlo de manera que te permita diferenciarte, tener una ventaja y un valor competitivo para tu cliente cada vez más potente.